Bien, vamos a comenzar entonces el estudio a la carta de los Efesios. Les anticipo que es un estudio largo. Eh, Quédense preparados para estar hoy día hasta las 10 de la noche, yo creo. Pediremos alguna cosita para comer. Pero es largo, es extenso y yo lo dividí en dos. Así que vamos a ver una parte hoy día, espero que podamos completarla, y la segunda parte el otro miércoles. Y quiero decir lo siguiente para partir. Esta carta, como me ha tocado en realidad siempre hacer los estudios, y siempre lo digo, son siempre los estudios, siempre las cartas, siempre lo que vemos que el Señor ha escrito en su palabra, son mensajes preciosos, preciosos que son necesarios para nuestra vida como cristianos. Y espero que este estudio sea tan refrescante como lo es leer la carta a los Efesios. Si usted no lo ha hecho, o incluso si ya lo ha hecho, hágalo otra vez, lea la carta, lea la completa. Son 6 capítulos que son hermosos y son tremendamente necesarios para cada cristiano, ¿sí? Entonces, eso quiero decirlo en primer lugar porque siempre fue, nosotros estamos haciendo un estudio que es un panorama general. Entonces, siempre la idea es que ustedes pueden llegar con ese acercamiento a leer la carta. Entonces, esta carta, quiero decir algunas cosas también para partir. Yo voy a intentar hacerlo bien gráfico, que sea bien entendible. Entonces, intenten ahí mantener el hilo, mantener la atención, porque creo que es bueno ejemplificarlo de la manera que lo voy a hacer. Y lo segundo, quizás ya son cosas que han aprendido, que han entendido, pero que tienen relación con el Evangelio. El Evangelio es algo que nosotros tenemos que entender. Entonces, tengan paciencia si tal vez es algo que ya saben, si ya es algo que han dado por hecho. Pero créanme que como para mí, siempre repetir el Evangelio, volver a entender y ver las maravillas que el Señor ha hecho por nosotros es, como lo dije, refrescante, es bueno y es necesario. Entonces espero que este estudio sea de esa manera, al menos por lo menos en esta primera parte, que va a ser un poco más gráfico, más ejemplificador. Entonces, se titula La gloria del reino. Es la clase número 17 ya. Y yo quiero hacer la introducción, como decía, de una manera un poco más gráfica. Quizás va a parecer un poco filosófico. De hecho, es como filosofar, pero quiero partir un poquito con esta pregunta. ¿Qué es el ser humano? Ya me van entendiendo por qué. ¿Ya? ¿Qué es el ser humano? Porque es para todos conocido, ¿cierto? Que el ser humano, a menos que yo no lo entienda de esa manera o hay algún caso que no conozco, pero el ser humano nace, todos nacemos, todos crecemos, nos desarrollamos y morimos, ¿sí? Es para todos igual. En la Biblia quizás hay algunas excepciones de quienes no murieron y fueron arrebatados, pero no es el tema de conversación, ¿cierto? Pero al menos decir que el 99,9% de las personas vive de esta manera, ¿sí? Algunos sacan un poquito de guatita, algunos no, algunos quedan un poquito más peladitos, pero el ser humano se desarrolla de esta manera, ¿sí? Nace, crece y muere. Y si es el 99,9% de las personas, ¿por qué se siente tan especial cada uno? Yo no sé si a alguno de ustedes le pasa quizás como a mí. A veces uno, como nosotros compartimos todo el tiempo con nosotros mismos, ¿cierto? Es como que vieron nuestra vida como una película casi. Nosotros nos sentimos bien protagonistas y vemos nuestra vida como que fuéramos diferentes al resto. Es como que el resto son los extras de la película. Nosotros como protagonistas en algún momento vamos a hacer algo espectacular o lo estamos haciendo. Yo creo que es así, en mayor o menor medida nosotros nos sentimos especial y es como que nuestra historia fuera diferente al de las otras personas y creemos que hay algo en nosotros. Quizás los objetivos que me planteo, la persona que quiero llegar a ser, marcan como ese sentimiento de cómo me siento yo especial. Y en algún momento de la vida, este ser humano, esta persona que crece, se desarrolla y se siente especial, además se hace algunas preguntas y dice, ¿por qué existo? ¿Ven que es medio filosófico? Pero es verdad, yo creo que a todos les ha pasado, y si no les ha pasado, por lo menos en este momento lo están haciendo. Se preguntan por qué existo. Y quizás es más de una oportunidad. ¿Por qué existo? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué vivo de esta manera y voy a morir? Entonces, ya esto de la Biblia también lo dice. Todas las personas llegan a preguntarse o a ver la posibilidad de que exista un creador, de que exista un Dios. Entonces, una pregunta frecuente es, ¿Dios existe? ¿Se lo han preguntado? Yo creo que sí, yo al menos sí. No hay vergüenza en preguntarlo y de hecho es algo necesario y es bueno que lo hagamos. Entonces acá tenemos posibilidades, podemos llegar a conocer al Señor, decir firmemente que sí, Él existe,
o decir derechamente que no. Yo creo que no existe Dios. Y punto. Ahora, en el grupo de los que dice que sí existe, hay algo que es bien curioso, que yo también me cuestiono bastante. Los que sí dicen que Dios existe, y creo que es lo más lógico, gastan su vida buscando quién es Dios, porque eso puede dar respuesta al propósito de mi vida. Y quizás no lo dejamos como que la vida va a seguir este ciclo, ¿cierto?, de nacer y morir, sino que Dios puede cambiar eso. Es quien puede transformar tu vida realmente en el sentido de ver, responder estas preguntas que son importantes y todos nos hacemos. Pero hay un grupo que dice, sí, Dios existe, y curiosamente sigue su vida como si nada. No gasta el tiempo buscando quién es Dios, no ocupa la mayor parte de su tiempo descubriendo quién es el Señor y qué hace. Se imagina un Dios, por las cosas que ha escuchado, por alguna cosa que leyó, y se imagina un Dios. Y dice, bueno, para mí Dios tiene que ser de esta forma, tiene que ser bueno, tiene que ser un Dios de amor, tiene que ser alguien que en realidad me conceda las cosas que yo quiero. Me quedo con esa idea, pero después sigo mi vida igual hasta la muerte. ¿Cuál será la sorpresa al llegar a la muerte y enfrentarse a este Dios que no va a ser el Dios que se imaginaron? ¿Sí? Voy a llegar entonces a ese momento, me voy a presentar y el Dios de mi imaginación es totalmente diferente. Entonces, ¿cuánta urgencia hay del hombre que se desarrolla, que nace y muere, que en un momento se hace estas preguntas de buscar quién es ese Dios que existe, si realmente ha creído que existe? Y otra de las preguntas que se hace también es, ¿qué hago entonces, cierto? O sea, si Dios existe, ¿qué hago? ¿Cómo puede ser posible entonces, como decía yo, que sigo viviendo hasta la muerte? O sea, sigo viviendo, me voy a morir, pero no hago nada. Y sigo como en una vida en realidad que no va a tener mucho propósito porque va a ser igual a la de todo el resto, donde todos nacieron y murieron. Independiente de las cosas que hayan logrado, los que hayan hecho, todos llegamos y nos vamos igual, ¿cierto? No nos llevamos nada y cuando llegamos no llegamos con nada. Entonces, estas preguntas, ¿por qué existo? ¿Dios existe? ¿Qué hago? Creo que son una buena introducción para esta carta que hace a los Efesios, porque saben que incluso en los versículos que son claves, acá esto no es un versículo, sino que es como un resumen de versículos, dice de la siguiente manera como lo plantea el estudio que estamos siguiendo. Bendito sea Dios que nos predestinó para ser redimidos por medio de Cristo para la alabanza de la gloria de su gracia. Y yo creo que si todos nosotros en algún momento cuando nos hicimos esta pregunta no teníamos Efesios, hubiera sido bueno tenerla porque nos hubiera servido bastante para responder. Entonces, si alguno todavía está con esa duda, o de hecho, si lo más importante, si hoy día usted es un cristiano que cree que Dios existe, lea la carta de los Efesios porque va a ser refrescante y necesario. Responde estas preguntas y nos ayuda a entender nuestro propósito acá. Por eso yo decía que quiero hacer esta introducción bien gráfica de esta manera y espero que nos ayude a acercarnos y que les motive a ustedes a leer la carta de los Efesios porque no tenemos el tiempo acá para hacerlo, para estudiarla versículo por versículo. Es un panorama general. ¿Se entiende hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Todos somos seres humanos? ¿Sí? Nos hacemos esta pregunta y nos pasa esto y creemos que Dios existe o creemos que no existe. Pablo le escribió a los Efesios cerca del año 60 esta carta. Y era justamente para esto, para decirles qué hacer y por qué hacerlo. Esta no era una carta que estaba dirigida solamente para una iglesia en particular, con algún problema en particular, sino que Dios usó a Pablo de la siguiente manera. Esta carta se escribió para que fuera pasando de iglesia por iglesia en Éfeso. Entonces lo que tenía en mente el Señor era que los cristianos escucharan este mensaje necesario para los que son sus hijos. Eso aplica a nosotros hoy día como iglesia, entonces es una carta que es totalmente atingente para nosotros hoy día. Es una carta circular que imagínense la cantidad de años ha llegado hasta nosotros hoy día y es tremendamente importante entonces que la estudiemos y que la leamos. Pablo había plantado algunas iglesias aquí en Éfeso, pasan 6 años y les escribe los pasajes, algunos que vamos a leer, ¿cierto? Pero esta carta que son 6 capítulos, del primero al 6 con información relevante, importante y necesaria para la vida del cristiano. Entonces, lo que decía, ¿cierto? Dios, a través de Pablo, nos está hablando a nosotros hoy día con la carta de los Efesios. Entonces, vamos con esto. Estamos ahí con el hombre que se hace la pregunta, ¿cierto? Estas preguntas existenciales que todos nos hemos hecho. Y vamos al capítulo 1. Yo soy cristiano, he creído que Dios existe y leo estos capítulos de Efesios 1, versículos 3 y 4. Que dicen de la siguiente manera: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Hay muchas cosas, yo decía, quizás hay verdades que ya muchos damos por sentadas, que ya entendemos. A mí personalmente me pasó, y quizás a alguno le pasó también, que yo siendo cristiano de años, leo esto en un momento y digo, y esto estaba acá, y yo nunca lo entendí, o nunca le puse ojo. Lo voy a marcar ahí. Nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Y dice claro, sin ninguna ambigüedad, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Podemos ignorar eso? ¿O deseamos entender un poquito más? ¿Qué significa que Dios se escogió de antes de la fundación del mundo? Dios se escogió, eso es una verdad, lo dice su palabra. No nos estamos haciendo una idea del Dios imaginario que nosotros decimos si Él existe, entonces yo voy pensando como Él es. Su palabra acá dice que Él nos escogió, entonces no podemos ignorarlo. Y tenemos que reflexionar en torno a esto. Si Dios nos escogió, nos preguntamos nosotros, ¿nos escogió porque somos como este protagonista de la película, porque nos vio de una manera especial, nos vio que éramos más fuertes, que éramos más bonitos, que teníamos algo que el resto no tiene? ¿Nos escogió entonces a nosotros porque somos especiales? ¿Acaso miró las cosas que hacemos y las que no hacemos y dijo, a esta persona la voy a escoger? ¿Qué es esto de escoger? ¿Por qué Él nos escogió? Entonces vamos a intentar ver si es por las cosas que hacemos o por las que no hacemos. Hagamos el ejercicio entonces. Yo creo que esto lo he dicho antes, pero siento que es una ilustración tan buena que nos ayuda a entender todo este proceso de redención del Señor que nos rescató, que vale la pena repetirla. Se la he escuchado, si no me equivoco, el evangelista más bueno que conozco yo, que es Paul Washer. Un juez, imagínese usted, cada uno de ustedes, no es necesario que respondan, sino que cada uno vaya reflexionando. Un juez, el juez más justo se ha sentado a juzgarte. A cada uno de ustedes se ha sentado, es el juez, los mira a ustedes, los va a juzgar. Ahora, ¿les gustaría a ustedes que un juez justo juzgara su vida, sus cosas buenas, sus cosas malas? Porque estamos viendo si Dios nos escogió por alguna capacidad de nosotros, por algo bueno o algo malo que hayamos hecho. Usted que se conoce mejor que cualquiera y usted sabe las cosas malas que ha hecho y que no quiere que nadie sepa y que le dan vergüenza y que ojalá que estén escondidas y olvidadas para siempre, ¿le gustaría que ese juez justo conociera esas cosas y le juzgara? ¿Le gustaría que fuera un juez justo? ¿O preferiría que fuera un juez que dejara pasar algunas cositas? ¿Qué preferiríamos nosotros? Yo creo que sinceramente ojalá fuera, en primera instancia pensamos, el juez que deje pasar algunas cositas porque tenemos cosas escondidas, cada uno de nosotros. No es necesario que las digan acá, ustedes saben. Pero ahora, ¿y si este juez fuera el que tiene que juzgar a una persona que le hizo un mal a usted, algún familiar suyo? Piensen algo terrible, a una persona que quizás mató a un familiar suyo. Vemos en la noticia de repente a una persona que violó a otra. Vemos personas que hacen cosas terribles. ¿Qué hacen las redes sociales? ¿Qué hacen las personas? Ojalá que les caiga todo el peso de la ley, que no lo dejen impune. Pensamos así, ¿cierto? Cuando hay alguien que hace algo terrible, queremos que el juez más justo esté con él y que cumpla lo que dice la ley. Pero cuando es por nosotros, hacia nosotros, ojalá que fuera el juez que es más o menos nomás, ¿cierto? Entonces con eso dejamos por sentado de que el juez, para que sea parejo, tiene que ser un juez justo, y eso es lo que todos pedimos, un juez justo. ¿Estamos de acuerdo o alguien piensa diferente? ¿No? O alguien siempre quisiera que tengamos un juez que sea más o menos, que deje pasar algunas cosas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, cierto? ¿Sí? Bien. Eso entonces dice que juzgamos, pero no nos gusta que nos juzguen, ¿cierto? Pasa lo siguiente, el juez se sentó a ver un video que reproduce todo lo que usted ha hecho, todo lo que ha pensado, incluso lo más oculto que es lo que hablamos, ¿cierto? De lo que solamente usted conoce. Ahí está el juez viendo una película con palomitas, viendo toda su vida, todo lo bueno, todo lo malo, de principio a fin, nada se oculta. ¿Qué haría usted ahí? ¿Estaría sentado tranquilo viendo cómo se reproducen todos sus pensamientos incluso? ¿O querría apagar esa tele y salir corriendo y que nadie sepa? ¿Sí? ¿Somos culpables? ¿O hay alguno que se siente totalmente inocente, que toda su vida ha hecho bien? No hay ni siquiera una mentira. Yo creo que en realidad todos estaríamos un poquito asustados de ver que tenemos un juez justo, que ya definimos que sea ojalá el juez justo que está viendo toda nuestra vida. Termina la película larga y el juez toma una decisión. Dice que tu maldad no es poca y merece una sentencia. Como ya dijimos, si hay algo malo tiene que ser aplicada la ley,
tiene que ser juzgado, ¿sí? En eso estamos de acuerdo. Yo creo que todos aquí nos sentimos culpables, ¿o no? Creemos que nos va a llegar algún tipo de sentencia. Solamente evaluando las cosas que usted ha hecho, las cosas buenas y las cosas malas, lo que ha pensado. ¿Alguno se salva? Nadie puede levantar la mano, ¿no? Entonces, estamos ahí sentados esperando de que este juez nos dé la sentencia, pero él dice, ¿sabes qué? No te preocupes. La sentencia yo la voy a cumplir y a ti te va a llegar todas las riquezas que te hayas imaginado y las que no puedes imaginar. Extraño, ¿no? Nosotros estamos esperando ahí que nos llegue una sentencia más o menos, pero el juez dice, no, yo la cumplo por ti, yo que no he hecho nada, yo la voy a cumplir y usted, amigo, la riqueza, todo lo que usted quiera, téngalo. Lo que no alcanza a estar en su imaginación, lo va a recibir. Creo que, hermano, entienden para dónde voy, ¿cierto? Y esto es verdad y es así, es así. El tema es que la sentencia no era menor, la sentencia fue la muerte. La sentencia era la muerte porque nosotros sabemos que somos culpables y merecíamos esa sentencia. Y a pesar de que la merecíamos, ese juez murió por ti y en cambio tú recibiste una recompensa inimaginable. Lo único que pudiste aportar tú fue la maldad. Si tu maldad no hubiera estado, entonces ese juez no tendría que haber muerto. Hubiéramos seguido. Esa es la realidad, hermano. Yo lo muestro como una ilustración, pero esa es la verdad porque nosotros mismos sabemos que es así. Nosotros viéndolo así, si hoy día nos sentaran y tenemos un juez justo y juzga de esta manera, nosotros sabemos que vamos a salir culpables. Y es extraño para nosotros y no podemos llegar a entender por qué el juez, en vez de darnos lo que recibimos, lo toma él, porque la sentencia no podía quedar así. Él dice, se tiene que cumplir, yo la cumplo por ti, y ahora tú recibes toda esta riqueza. Es una realidad, nosotros a veces tendemos a normalizarlo en nuestra cabeza, lo dejamos como que es algo bonito, pero es algo que es real, hermanos, que realmente pasó. Ese es el sacrificio que hizo Jesús. Él pagó nuestra deuda. Él nos salvó y nos dio riquezas que son inimaginables. Él es el que nos sentó en lugares celestiales para recibir una herencia incorruptible y hacernos semejantes ahí a incluso mucho mayor que los ángeles. Cuando vivimos, yo creo, hermanos, todos los días recordando quiénes somos y lo que el Señor nos ha entregado, nuestras preocupaciones, las cosas que tenemos acá en el día a día son nada y nos lleva a una gratitud constante al Señor. Entendamos eso, hermano, y reflexionemos todo el tiempo porque es importante y eso es lo que Efesios nos está mostrando en sus primeros versículos. Entonces este juez evaluó, ¿fue por las cosas que yo hice o las que no? Claramente no, porque si hubiera sido por eso nosotros ya habríamos recibido esa justa sentencia y estaríamos muertos, pero por alguna razón que no podemos entender, no recibimos esa sentencia, sino que estamos gozando de riquezas inimaginables. No fue entonces por las cosas que yo hice, no. Fue simplemente porque el juez lo hizo. Qué bueno entonces que no fue por las cosas que nosotros hacemos. Qué bueno que no depende nuestra salvación de nuestras obras, de las cosas que hacemos o las que no hacemos. Gracias al Señor, gracias a este juez justo porque no depende de nosotros. Pero yo les pregunto ahora a ustedes y pueden contestar, ¿por qué Dios haría esto? ¿Alguno tiene alguna idea en la cabeza que es difícil de entender? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué este juez justo hizo esto? ¿Por qué Él lo pagó y nos dio todas estas cosas? ¿Alguien que quisiera responder, se le ocurrió alguna idea? Quedamos todos para adentro. Pero puede ser una posibilidad, por lo que dice Juan 3:16, que Dios amó de tal manera el mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda. Así es. Buenísima respuesta en realidad. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿O algo más? Para su gloria. Bien. Súper bien, eso vamos a estar viendo en este mismo estudio. Como decía mi hermano, ¿cierto? Fue solamente por amor. ¿Podemos llegar a entender ese amor? Difícilmente. ¿Podemos entender alguna parte de ese amor? Sí, y eso es lo que nos hace darle gracias al Señor. Pero ¿lo entendemos completamente? No. Y difícilmente lo vamos a entender completamente en el tiempo que tenemos acá. Así dice Efesios 5:6. Cuando seguimos leyendo los versículos, dice que en amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que nos dio gratuitamente en el amado, como decía el Tori, para la alabanza de su gracia. ¿Por qué hizo esto el Señor? Por amor a nosotros, pero también para darle gloria a su nombre, a quien es Él.
¿Es este juez entonces malo? ¿Qué nos genera saber estas cosas de lo que dice el Señor? Nos da una sensación como de que no queremos saber nada de Él, o es todo lo contrario, quizás queremos averiguar un poquito más de su vida. Por eso yo decía al principio, es una cosa tan extraña que una persona que dice Dios existe no ocupe el tiempo buscando y queriendo conocer a ese Señor, a esa persona que hizo además todas estas cosas. Ese es algo que quiero animar a ustedes, hermanos, también, que después de hoy día estén con esas ganas de saber qué propósito tiene mi vida, y al entender esto, quién es esa persona que le dio propósito, quién es ese Dios que le dio propósito y por qué lo hizo y para qué. Ocupan el tiempo en eso porque es lo más importante, más que los logros que puedan tener acá y las cosas que vayan adquiriendo o haciendo día a día. Ahora yo les pregunto, cuando yo dije al principio, un juez justo se sentó a juzgarlo, ¿qué les generó? ¿Les generó un amor por ese juez? ¿Una gana de conocerlo? ¿De darle un abrazo? ¿O más le generó como, ¿y esta persona quién se cree que es? Y ganas de como que no estuviera, ganas de echarlo, o de pensar de que, no sé, se cree mejor que yo. ¿Por qué lo está haciendo si nadie se lo pidió? ¿Le generó algo al principio o no? Antes de saber todo lo que hizo, ¿le generó una sensación de que, oye, esta persona es un juez justo y me viene a juzgar a mí? ¿Le generó como un rechazo o le generó un amor que no pueden describir ahora? En primera instancia le generó un rechazo, ¿no? Y esa es una realidad también, éramos, y algunos son, todavía, enemigos de Dios. Eso dice Romanos 5, 8, 10. Mas Dios muestra su amor, y entendemos que es por amor, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el sacrificio, para pagar nuestra deuda. Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, porque eso es lo que éramos cuando se nos presentó este juez justo, enemigos, no quisimos ser su amigo, quisimos ser realmente su enemigo y no tener nada que ver con ese Dios justo. Siendo enemigos, a pesar de que éramos sus enemigos, este juez justo nos miró y nos salvó y fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, imagínense que además, siendo enemigos, le vamos agregando más cosas y más nos cuesta entender. Éramos enemigos, ya todos hicimos el ejercicio y nos dimos cuenta de que ese juez justo no nos agradaba nada y no queríamos tener nada que ver con él. Ahora Él nos salva, nos da esta riqueza y nos llama hijos. Nos trata como un padre amoroso. Entonces, de enemigos de Dios, hemos sido hijos de Dios solamente por gracia y no por nuestras acciones. Yo dije que esa es la intención de que este estudio sea gráfico. ¿Se ha entendido, hermanos, de esa manera? Hemos entendido que realmente no es por nosotros, no es por nuestras capacidades, no es por lo que nosotros seamos capaces de hacer, porque somos muy buenos o porque somos muy malos. Hemos entendido que somos enemigos de ese juez justo y que no queríamos tener nada que ver con él. Hemos entendido que él no merecía nada y a pesar nos dio riquezas inimaginables y cumplió él la sentencia. Se grafica y estamos de acuerdo, ¿se entiende así? Yo espero que sí, mis hermanos, porque es una realidad que no se puede negar y que cada vez que buscamos la palabra a nuestro Señor y lo conocemos más nos lleva a darle gracias y a querer entregar nuestras vidas a Él y a conocerle más. Ese es nuestro Dios. Aún estando nosotros muertos, porque estábamos muertos en nuestra maldad, en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y esto no fue por obras. Esto es un versículo muy conocido de Efesios. No fue por obras, para que nadie se gloríe y nadie se jacte y nadie diga que yo soy mejor que el otro es más malo que yo, esta persona que mató a no sé cuántas personas no merece el cielo y yo que solamente mentí sí lo merezco. No es por obras, no depende por las cosas que nosotros hacemos, sino que solamente por Dios, que tiene misericordia y porque Él nos amó de una manera que no lo entendemos. Pero hermanos, que eso realmente vaya quedando claro, porque como dije, el Evangelio entendido de esa manera, eso que es lo que transformó nuestras vidas, escucharlo una y otra vez no se va a volver repetitivo ni cansador, sino que es refrescante y es bueno para nuestras vidas y es necesario. Es realmente algo que deberíamos tener todo el tiempo ahí en nuestra cabeza. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Esa es una de las preguntas existenciales, ¿no? Entendimos todo esto, pero ¿qué hago yo ahora? ¿Sigo viviendo mi vida hasta la muerte imaginándome a un Dios? ¿O intento en realidad conocerle más? Y si ya he entendido quién es Dios y soy parte de una iglesia, ¿qué hago? Esa es la carta a los Efesios, porque le está diciendo, ustedes que son cristianos, ustedes que han llegado a conocer al Señor, ¿qué tienen que hacer ahora? Bueno,
le escribe en Efesios las cosas que tiene que hacer y que vamos a estar revisando ahora, obviamente de una forma general, pero para entenderlo bien, la idea es que no sigamos así, ¿cierto? En ese ciclo, en el sentido de que veamos la vida como lo hace la mayoría. Porque sí, hacerlo porque sí, hasta llegar a la muerte y después enfrentarnos a algo que en realidad nos imaginamos simplemente. Queriendo que sea lo que nos imaginamos, pero que no es. Vamos a intentar entender un poquitito de qué ha pasado con nosotros. Si ustedes siguen el folleto, llegamos a este punto que dice la unidad. En el Antiguo Testamento, en el principio, cuando Dios escogió un pueblo, para los que no saben y los que ya saben, vamos a intentar hacerlo también de una manera sencilla. Dios escogió un pueblo que era Israel. Los israelitas que hasta el día de hoy están y conocemos el conflicto en el que están. Los israelitas hace mucho, mucho tiempo, Dios los escogió y les dijo, ustedes van a ser mi pueblo. Y ellos son, entonces, los israelitas, el pueblo de Dios. Y Dios les dijo, en Deuteronomio, les dijo, ustedes no tienen que juntarse con los que son gentiles. Se conocen a los gentiles como los que no son israelitas, o no son los judíos, no son el pueblo de Dios, no son los que el Señor escogió. Y les decía así, a los israelitas, a su pueblo, Dios, y no emparentarás con ellas, es decir, con las hijas de los gentiles, los que no eran pueblo, los no israelitas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Dios tenía a su pueblo y le dijo, no se mezclen con los que son no escogidos, con los que son no gentiles, porque eso los va a desviar de mí, porque ellos adoran a otros dioses. Y si lo hacen, ya no van a ser mi pueblo, se van a desviar, se van a alejar de mí. Y la historia demostró que efectivamente fue así, porque lamentablemente el pueblo lo hizo así, los israelitas. Fíjense entonces, como hemos visto, que el que era enemigo y ahora hijo de Dios puede ser una persona de cualquier parte del mundo. En un principio era así, eran los israelitas, y él permitía que algunos se pudieran añadir. Pero para los israelitas, hasta el tiempo en que llegó Jesús, eso era así, eran solamente ellos el pueblo de Dios. Y el resto, los que eran los gentiles, los menospreciados, los miraban como menos, los miraban como personas que nunca iban a llegar a alcanzar las promesas que el Señor les había dado. Y ellos eran las personas especiales protagonistas de esta historia. El resto eran los extras. No calzaban, no coincidían, nunca iban a llegar. Sin embargo, en Efesios vemos que Pablo habla de esta manera respecto de los gentiles y los judíos. Él derribó en su carne la barrera de división para crear en sí mismo de los dos hombres, de los israelitas y de los gentiles, un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo. Tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Somos miembros de la familia de Dios. Estamos juntamente edificados. Entonces, son varios versículos que yo recogí ahí donde las palabras, ¿cierto?, clave son la unión. Entonces, ¿qué pasó ahora con estos extras de la película, con estos gentiles que estaban fuera? Está diciendo aquí Pablo que también son parte, que son uno, son cuerpo, son reconciliados con Dios. Ya no podemos hacer esa diferenciación de que los gentiles por allá y los israelitas por acá. Nosotros, hermanos, somos gentiles, o hubiéramos sido conocidos como gentiles. Entonces, gracias al Señor, porque también tenemos una promesa grande acá en Efesios de que nosotros podemos ser parte del pueblo. Entonces ya no nos miran en menos los israelitas, podríamos decirlo así, ¿cierto? Entonces, tenemos unión hoy día. Estas personas que están dispersas por todo el mundo, en Efesios, el Señor, usando a Pablo, dice, son pueblo mío, son uno, somos uno. Los que antes entonces eran enemigos de Dios y ahora hijos de Dios, están juntos como el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Vamos más allá todavía, mis hermanos. No solamente el Señor nos rescató y ahora decimos, bueno, ¿qué hacemos? El Señor nos unió a todos nosotros y nos hizo iglesia. Entonces nosotros estando acá juntos, estamos cumpliendo con el propósito que el Señor dejó. Que estemos unidos, que seamos uno y que seamos el cuerpo de Cristo. En otras generaciones, dice Efesios 3, versículo 5, en otras generaciones, antes no se dio a conocer este misterio, y le llama de misterio, porque realmente los judíos no lo entendían. No se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que en Cristo Jesús los gentiles, otra vez, recordamos, ya sabemos lo que son los gentiles, ¿cierto? Los no israelitas. Los gentiles, nosotros hermanos, hoy día, somos coherederos y incorporados en el mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del Evangelio. ¿Qué hicimos nosotros, Señor, para merecer tantas cosas? Aportamos solo con nuestra maldad y estamos recibiendo tanto.
este evangelio que explicamos al principio es el que nos une y nos hace cuerpo. Esto es lo que genera unidad en nosotros y nos hace iglesia. Este evangelio que yo repetí y que quizás ustedes ya conocían y que le intenté graficar bien, ese es el evangelio que nos une y nos hace iglesia. Entonces, entendamos la importancia de la iglesia y de ser el cuerpo de Cristo. Yo les pregunto a ustedes, ¿es importante la iglesia? ¿La ven como importante? ¿Han estado entendiendo en este tiempo lo importante que es? Quizás la pandemia para muchos fue algo que nos hizo despertar y ver la necesidad de la iglesia. Y para otros no. Lamentablemente para muchos fue, no necesito la iglesia. Yo desde la casa puedo ver los videos y estoy aquí aprendiendo del Señor y no tengo necesidad de ir domingo a domingo o miércoles a miércoles a la oración, al estudio bíblico. ¿Le ve usted valor a la iglesia? ¿La ve como importante? Les doy un tiempito para responder si alguien quisiera, si no, no se preocupe. Quizás pudiera contar cómo fue para ustedes este proceso en la pandemia, cómo estaban. Si el Señor les despertó, les mostró que la iglesia era importante. La iglesia es necesaria. ¿La iglesia es necesaria? Sí. El Señor nos muestra en su palabra que parte de su diseño es el apoyo mutuo entre los hermanos. Si uno quisiera ser cristiano por su propia cuenta, hacer devocionales, seguir a Cristo sin congregarse, va a terminar estancado. No puede haber crecimiento espiritual sin el apoyo de los hermanos. Por eso la iglesia es necesaria. ¿Lo creemos todo así? ¿Lo pensamos igual? Sí. Gracias al Señor sí hemos estado entendiendo eso, porque es así como lo dice el Tori. Déjeme expandir un poquito la pregunta. ¿Es obligatorio que tengamos los mismos gustos como iglesia? Si estamos hablando de que somos uno y tenemos que ser todos, estar juntitos, entonces obligatoriamente tenemos que llevarnos bien con todo en el sentido de decir, oh, tiene los mismos gustos que yo, con todo puedo conversar de fútbol. Con mi hermana Saricha puedo conversar de fútbol todo el día, ¿o no es así? No. ¿Tenemos que entonces tener los mismos gustos y tener esa afinidad con la cosa que a mí me gusta? ¿Es necesario eso para la iglesia? ¿Qué opinan ustedes, mi hermano? El gusto por la palabra tiene que estar. ¿Sí? Hay algunos que les gusta más algunos temas, escatología, otros más la salvación, ser evangelista. Pueden ser que tengamos los gustos quizás en nuestro día a día, hasta las canciones que cantamos acá nos gustan a todos por igual, alguno que nos guste más. ¿Tiene que ser así o no? ¿Alguien quiere responder algo más? Si no, no se preocupen, hermano. Bueno, yo pienso que no. No es obligatorio, pasa, todos tenemos caracteres diferentes, pero lo que va a ser más importante, como estamos viendo acá, es que seamos uno, que seamos iglesia. A pesar de que podamos tener alguna diferencia de carácter, de gusto u otras cosas, tenemos que superar esas cosas porque lo que el Señor hizo con nosotros y nos juntó y nos hizo iglesia, esa acción, eso que Él nos ha dejado, es más importante que nuestras diferencias o nuestros gustos. Vamos a ver que la iglesia glorifica a Dios. El término comunión, ¿cierto? La unión en común tiene que ver con eso, con que hay algo que es común para todos y que es lo que nos une. Y eso que es en común de todos se torna lo más importante en nuestras vidas. Por lo tanto, todo lo demás va quedando debajo en orden de prioridad. Lo más importante para todos es lo mismo y lo que en algún momento era más importante para mí deja de serlo, empieza a tener menos importancia. Y eso tiene que ver con una transformación. Esa transformación va ocurriendo en la iglesia, como la misma palabra lo dice, en la medida que nos bendecimos los unos a los otros. Nos vamos edificando, porque yo tengo algo del Señor de Dios para entregar a los demás y el otro tiene algo para entregarme a mí. Y entonces eso va cambiando mi forma de ser. Nuestro carácter distorsionado por el pecado va siendo transformado, conformado en la imagen de Cristo. Y lo que es común para todos es precisamente Cristo. Cristo es el centro de la vida de la iglesia. Su obra, la salvación en Cristo, el ejemplo de Cristo, el testimonio de Cristo, Cristo nuestro Señor, Cristo, nosotros sometidos a su voluntad, querer agradarle. Y todas esas cosas entonces van desarrollando esta comunión. Y mientras más lo conocemos,
al Cristo revelado en la palabra, más en común tenemos, porque vamos avanzando en la misma dirección. Y como digo, menos importante es, como decías tú, el fútbol, ¿cierto? Mi pasión por otra cosa, mi trabajo, incluso hasta mi propia familia como el centro de mi atención. Y ese es el sentido de iglesia. El tema de la comunión, de ser iglesia de los unos de los otros, como me tocó predicar alguna vez, es tan importante en la Biblia, se repite y se repite y se repite. La iglesia de los unos y los otros, donde el amor es el vínculo perfecto. Amén, amén. Bueno, esa siempre es la respuesta correcta, la que da el pastor. Y es así. La unión, lo que nos une a nosotros es el Evangelio. Independiente de lo que, si fuera por nuestro gusto, llegaríamos, uy, no me gustó cómo se vistió la persona que está delante, me voy. No tiene que ver con nuestros gustos, no tiene que ver con preferencias, no tiene que ver con mi carácter y todos tienen que ser iguales a mí. El Evangelio, eso que hemos entendido, es lo que nos une, lo que hemos visto al principio. Y eso es lo que nos tiene que motivar también, nos tiene que llevar un poquito más allá. Y si Cristo mostró tan grande amor, ¿cómo no voy a poder mostrar yo una pizca de eso? ¿Cierto? Si estamos tan agradecidos por lo que Él hizo con nosotros. Pero veamos que es importante la iglesia, entendamos que es importante la iglesia. No dejemos de congregarnos. El Señor la dejó por algo y con un propósito. Los hijos de Dios ahora pueden hablar con su Padre, de una manera que no teníamos antes forma de hacerlo, porque ya lo vimos, éramos enemigos. Queríamos acercarnos a este juez justo, queríamos invitarlo a la casa a tomar once o queríamos que se fuera y nunca más verlo. Ahora podemos acercarnos a Él, podemos tener esa relación y conocerle más de una forma directa, podemos hablarle y orar. Y le podemos incluso pedir cosas como si eso fuera poco, porque de todo lo que nos dio, de toda esta riqueza, más encima podemos pedirle. ¿No será demasiado como abusador de nuestra parte? A veces nos sentimos un poco así, pero el mismo Señor nos dice que es bueno hacerlo y por eso lo hacemos. Y una de las cosas importantes por las que tenemos que orar constantemente es por fe y por amor. Por fe, si leemos Efesios 3, versículos 14 hasta el 17, la primera parte, leemos que Pablo dice así, y él, preocupado de la iglesia, por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, les conceda ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe. Y esa fe, nuestra creencia en el Señor, ¿cierto? Es algo que podemos pedir al Señor para que Él vaya aumentando en nosotros día a día. ¿Cómo el Señor va a ir aumentando nuestra fe? A través de la misma iglesia. Cuando nosotros nos juntamos, cuando nosotros escuchamos su palabra, y en nuestro momento íntimo con el Señor del día a día de oración y de lectura, Él va a aumentar nuestra fe. Pidamos a Él porque Él es fiel y nos está escuchando. Y es necesario para nosotros porque no puedo ser el único que le ha pasado, pero de repente ha pasado 2-3 días y no oré. O hay cosas que di por sentado, cosas que me olvidé. Hay cosas que dejé ahí. De repente llego el domingo y escucho que el pastor predicó y yo digo, wow, ¿cómo puede haber sido que en la semana no lo medité siquiera? No le di gracias al Señor por esto. Y a veces después del domingo, uy, tengo unas ganas de orar, llego a la casa, oro, el lunes ando bien, el martes igual, pero después el miércoles, chuta, ya se me olvidó y además no fui al estudio de oración, y el estudio bíblico y el reunión de oración. Y después pasa el jueves y el viernes, y después llega el domingo y así. Necesitamos que el Señor aumente nuestra fe, es necesario, y eso es una oración constante. El mismo Señor, Jesús, cuando estuvo acá en la tierra lo hacía, oraba al Señor. Más lo vamos a necesitar nosotros, como hombres pecadores. Y crecer en amor también. Si seguimos leyendo mismo en Efesios, la segunda parte del capítulo 3, versículo 17, dice, de modo que, siendo arraigados y fundamentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál es la anchura, cuál es la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento, para que así sean llenos de toda la plenitud de Dios. No que este amor tenga límites, para que lleguemos a conocer la longitud, como que ya llegamos a conocer y ya encontramos. Es una ilustración también, así como yo hice esa ilustración al principio, esta es una ilustración para que lleguemos a entender que es realmente amplia y que no tiene fin. Pidamos al Señor que Él nos permita entender, aunque sea una porción, cada día más de ese amor. Porque ese mismo amor es el que tenemos que reflejar a nuestros hermanos, hasta donde podamos entenderlo. Oremos diariamente, como Pablo lo hacía por su iglesia y como les animaba a hacerlo, y como esta carta que es para nosotros, nos anima a hacerlo a nosotros, por fe y por amor. Agréguelo a su oración diaria también y no se canse. Si usted ora todos los días al Señor, incluso en el momento de comer, si ese es el momento que tiene usted, ore también que el Señor aumente su fe y su amor por la iglesia y la fe en el Señor.
¿Cómo es posible esto que un grupo de desconocidos pueda tener unidad? Ya lo dijimos, ¿cierto? El Evangelio. El Evangelio es la clave, eso es lo que nos une. Yo, mi hermano Misael, no lo había visto nunca. Pero con mi esposa nosotros conversamos de ustedes, de Alodia, de todos los que vienen acá, de que es tan rico poder vernos y juntarnos. Tenemos una unidad que tampoco podemos explicar y creemos que es el Evangelio que nos une. Tenemos cosas que son diferentes. Yo quizás con mi hermano, que lo conozco mucho más, y pasamos toda la vida juntos, siento un amor por él también que viene mayor por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y sé que es compartido por ustedes, y por eso yo decía antes de llegar acá, es una alegría vernos, hermanos. Gracias al Señor porque el Evangelio es lo que nos une. Debemos orar constantemente para que no olvidemos lo que Dios hizo por nosotros y aumentar la fe en el Evangelio, ¿cierto? Debemos orar constantemente para seguir entendiendo todo el amor que Dios mostró por nosotros y practicarlo con el resto. Entonces, si la pregunta dice ahí, ¿cierto? ¿Seguimos así? ¿Seguimos viviendo en este bucle, en este ciclo medio extraño? Ya no vamos a vivir así, viviendo por vivir, sino que cuando oramos por fe, por amor, cuando entendimos lo que el Señor hizo por nosotros y venimos acá y entendemos la importancia de la iglesia, ya sabemos qué hacer. Y no vivimos simplemente por vivir hasta el momento de nuestra muerte. Nuestra vida ha sido transformada porque el Señor la transformó. ¿Por qué Dios ha hecho esto? ¿Lo entendemos completamente? Decíamos que era por amor, para la alabanza y la gloria de su gracia. En los últimos 2 minutos que me quedan vamos a intentar verlo, porque yo dije, es un estudio largo que quizás nos daba a las 10 de la noche, para que mi hermana caliente agüita. Pero vamos a completar la otra semana, así que vamos a hacerlo para finalizar esta primera parte. Dice, para la alabanza de su gracia, en Efesios 1 ya lo leímos, es lo que está marcado ahí, para la alabanza de la gloria de su gracia, como el Tori decía, ¿cierto? Ese es uno de los propósitos por el que el Señor ha hecho esto. ¿Nos hizo hijos suyos porque somos nosotros espectaculares? No, lo hizo porque Él es espectacular. Él merece toda gloria y alabanza. Entonces uno de los propósitos por lo que hizo esto es para la alabanza de su gracia, para la alabanza de su sabiduría. Y esto, ¿saben que es una cosa tan hermosa de entender también? Que no sé si alguno lo había meditado, pero fíjense lo que dice Efesios 3:10. Todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia, a nosotros, la multiforme sabiduría de Dios a los principados y las autoridades en los lugares celestiales. Lo que el Señor hizo con nosotros y la iglesia, lo que somos nosotros hoy día, tiene el propósito de mostrar al mundo, a los que se creen más poderosos y más sabios, la sabiduría del que es más sabio, de Dios. La multiforme sabiduría de Dios se da a conocer a través de nosotros, la iglesia. Y eso también es más motivante para nosotros de estar juntos, de ser iglesia y de cumplir lo que el Señor quiere con nosotros. Creo que es tremendo porque, sabiendo yo quién era, el Señor me está usando para mostrar su gloria y su sabiduría. No creo que sea digno, pero el Señor lo hace y gloria a Él. Gloria a Él porque Él es más sabio y lo muestra a través de nosotros. Lo que hizo con nosotros muestra su sabiduría y no nuestra sabiduría. No muestra nuestras capacidades, muestra la de Él. No se trata de nosotros, no se trata de nuestras obras, ya lo vimos. No se trata de que nosotros somos muy especiales. Somos especiales para Dios, pero no somos especiales porque nosotros nos creemos especiales. Entonces Él nos está mostrando, miren, lo encachado que es. Nos está usando a nosotros para mostrar que Él es espectacular. Y para la gloria de Dios, Efesios 3:20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, específicamente en la iglesia dice, y en Cristo Jesús, por todas las generaciones de todas las edades para siempre. Amén. La transformación de enemigos a hijos de Dios le da gloria a Él. ¿Quién pensaría algo así? Me voy a dar gloria a mí porque ahora mis enemigos son mis amigos. Y Él lo hace a través de nosotros. Que éramos enemigos, darle la gloria a su nombre porque ahora nos llama a ser, nos llama a sus hijos. Entonces, realmente podemos sentirnos especiales. Ahora sí que sí nos sentimos especiales. Pero no por nuestros méritos, sino que por lo que Él hizo, por los méritos de Él. Nos sentimos especiales porque yo sin merecer nada, Él nos dio todo. Y por alguna razón que no podemos llegar a entender, nos escogió. ¿Cómo no sentirnos especiales si Él nos escogió por nada de nosotros? ¿Por qué me escogió el Señor si yo no merecía esto en realidad? Soy especial para el Señor. Entonces que eso se traduzca en una vida de un hijo de Dios que quiere realmente darle la gloria a ese Padre, a ese juez justo que la merece. Yo sé que no la merezco, yo lo que merezco es la muerte. Lo que merezco es la condenación por todas mis cosas. Y entendiendo lo que merezco y lo que Él hizo por mí, entonces yo me siento especial. Y la gloria sea para Él.
Fin de la primera parte informativa. Esta carta se divide en dos, tiene como una primera parte que es informativa, yo le puse para que se entienda más, y después pasamos a la acción. Ahora viene aquí la parte práctica, entonces yo por eso lo dejo ahí como expectantes, para que les animo, para que vengan la otra semana y veamos entonces y pasemos a la acción, y veamos cómo es la gloria de este reino, cómo el Señor nos usa a nosotros para la gloria de su reino. Los hijos de Dios, los que antes éramos enemigos, ahora pasamos a ser sus hijos que le dan la gloria. Y es un tremendo propósito para nuestras vidas, ¿sí? Los dejo invitados entonces para la segunda parte. Les adelanto un poquitito cómo va a ser. Hasta ahí nomás para que queden entusiasmados, a ver si es que si es que quieren venir. Vamos a orar al Señor para finalizar este estudio, ¿sí? Señor Dios nuestro Padre Celestial, nuevamente lo decimos y no podemos cansar de decirnos, Señor, la gloria sea tu nombre. Tú, Señor, realmente mereces todo. Entendiendo nosotros quiénes éramos, tú te has glorificado, Señor, de una manera que no podemos entender. Nosotros merecíamos condenación por nuestros actos, por nuestras obras. No teníamos ninguna posibilidad, Señor, de llegar a ti. Éramos enemigos, no queríamos saber nada de ti, Señor. Te rechazábamos en nuestro corazón internamente. Intentábamos, Señor, ocultarnos de ti, o separarnos de ti, o incluso negar que tú, Señor, eres un Dios grande, un Dios justo, que realmente merece, Señor, todo honor y toda gloria. Gracias porque tú has quitado los velos y nos has permitido verte, Señor. Porque nos has permitido, Señor, entender que éramos lo que merecíamos y que tú, Señor, un Dios grande, justo, te hiciste hombre y sufriste todas las cosas que nosotros deberíamos haber sufrido, Señor. Que moriste por nosotros, Señor, que nuestros pecados fueron pagados, Señor, y podemos hoy ser llamados hijos tuyos. Gracias, Padre Celestial, porque nos has permitido entender estas cosas y has transformado nuestra vida y podemos vivir de una manera distinta, Señor. No en una vida sin propósito, en una vida de nacimiento y muerte, buscando, Señor, tal vez éxitos, logros, que la gente nos viera, sentirnos especiales, llegar a tener cosas materiales. Tú transformaste todas esas cosas y nos hiciste ver lo que realmente vale la pena, Señor, que es ser llamados hijos tuyos para la gloria de tu nombre, Señor. ¿Cómo no podemos estar agradecidos de nuestro Padre, de nuestro Señor y de la obra de Cristo en nuestras vidas? Y vivir, Señor, queriendo realmente honrar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a que esto no se nos olvide. Como veíamos en este estudio, Señor, rogamos por fe. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestro amor. Aumenta, Señor, el tiempo de unidad que tenemos acá para poder reflejar quién es Cristo y lo que ha hecho en nosotros. Que tu iglesia, Señor, realmente glorifique tu nombre. Muestre tu sabiduría, Señor. Sirva para honrarte. Y que en ningún momento, Señor, desviemos, sino que Cristo sea la cabeza. Que Cristo nos guíe, que nunca queramos nosotros, Señor, hacer cosas nuestras por nuestras ganas, por nuestras fuerzas, que queramos nosotros tal vez mostrar quiénes somos terrenalmente, que no queramos venir acá, Señor, buscar éxitos que no tienen ningún propósito, sino que nuestro mayor éxito siempre seas tú, Señor, y que podamos compartirlo al resto, porque vemos la necesidad, Señor, de tanta gente que aún no te conoce o que te niega o que tiene distorsión en sus cabezas por las ideologías y las corrientes de este mundo. Ayúdanos, Señor, a estar preparados y a ser valientes para predicar tu evangelio y estar siempre, Señor, enteramente preparados para toda buena obra. Y poder, Señor, cuando tú lo quieras, ser usados como herramientas en tus manos. Úsanos, Señor, porque hemos visto lo que tú nos has hecho y queremos vivir para ti, Señor. Realmente lo que tú has transformado en nosotros es tremendo y nuestra vida, Señor, nuestro corazón quiere honrarte a ti. Sabemos que ese es el mejor lugar donde podemos estar, donde somos plenos. Y donde entendemos, Señor, de que tú, Dios justo, santo, soberano, todopoderoso, omnisciente, mereces, Señor, que entreguemos de nosotros todo lo que tenemos y ocupemos nuestro tiempo bien, Señor. Que después de este día también podamos ir en oración a ti, podamos seguir leyendo la palabra, que esto refresque nuestra alma y podamos, Señor, en todo momento aprovechar las instancias para poder orarte, buscarte, edificarnos mutuamente, estar pendientes de nuestros hermanos y hacer iglesia como tú has dejado, Señor, para poder honrar tu nombre. Gracias, Señor, la gloria sea a ti,
por los siglos de los siglos, Señor. Y oramos en el glorioso nombre de nuestro Hijo, de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén. Nos vemos entonces la otra semana, mis hermanos. Y este viernes